antes de continuar, bueno, decíamos, únicamente lo que tenemos es esto, ¿no? Cuando tenemos varias fuentes y todas las fuentes trabajan a un mismo valor de omega, quiere decir que entonces hacemos un análisis basado en esto, ¿sí? Donde al final la corriente resultante pues, es la suma de lo que tenemos en cada uno de ellos. ¿Sí? Ese es el primer caso, Jonas. El segundo caso es cuando tenemos algo como esto. Fíjense, cuando tenemos algo como esto, ¿en qué va a afectar el resultado? Muy sencillo. ¿Sí? Lo que pasa es que queremos determinar cuánto vale este voltaje de salida. Ese voltaje de salida, se fijan, es aportación o es el resultado de la contribución de esta fuente y de esta fuente. ¿Estamos de acuerdo, no? Es decir, de este voltaje, una parte lo genera un voltaje V1, que es resultado de esta fuente, un voltaje V2, resultado de este, y un voltaje V3, resultado de este, ¿no? Por ejemplo. Pero este caso es diferente del que acabamos de ver anteriormente. ¿Por qué? Si se fijan, para el primer caso nos maneja una omega de 2. Para la segunda fuente nos maneja una omega de 5. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que automáticamente cuando apagamos las demás fuentes y dejamos encendida esta, como esta omega vale 2, hay que calcular cuánto vale esta impedancia y cuánto vale esta impedancia para una omega de 2. Cuando esta fuente se apaga y esta se enciende, ¿qué tenemos que hacer? Pues calcular nuevamente las impedancias, pero ahora con este valor de omega. Entonces, por ejemplo, si nosotros dejamos encendida únicamente esta fuente, recuerden, esto que tenemos acá es un inductor, esto es un capacitor. En corriente directa, recuerden que ese inductor se comporta como un cable, la bobina se comporta, el capacitor se comporta como un circuito abierto. ¿Sí? Entonces, eso, bueno, ¿en qué nos favorece? Pues que ahora, este voltaje que está aquí, ¿cómo lo calculo? Pues simple y sencillamente, pues con un divisor. Decimos, el voltaje que tengo aquí y el voltaje acá, pues tienen polaridades opuestas. Entonces digo que uno es un voltaje negativo. Como quiero medir el voltaje aquí, pues nada más tenemos esta y esta resistencia que están en serie con la fuente de voltaje. Entonces, es donde lo quiero encontrar entre la suma de los dos y por el voltaje de entrada. Eso nos da un voltaje de -1 cuando tenemos nada más esa fuente. Supongamos que ahora cambiamos y dejamos prendida nada más esta fuente. Entonces nos queda este circuito. Ahora, si nos queda este circuito que tenemos aquí, tenemos que determinar cuánto vale este valor, cuánto vale este valor. ¿Y por qué? Porque aquí tenemos un valor de omega igual a 2. Entonces, ahí tendríamos que decir, bueno, la impedancia en la bobina es J omega L, o sería J por omega, que vale 2, y por L, que también vale 2, que es este que está aquí. Entonces nos daría que es una impedancia de 4J. Para este que está aquí, diríamos, la impedancia del capacitor es 1 entre J omega C. Por lo tanto, diríamos que es 1 entre J omega, que vale 2, y multiplicado por este que está aquí, que sería 0.1. Entonces, nos daría un resultado. ¿Sí? Ese resultado que tenemos aquí, bueno, aquí está planteado, ¿no? Dice que esto que está aquí nos dio menos 5J. Pero si bien estos valores de las impedancias están calculados para un valor de omega igual a 2. ¿Sí? Bueno, hacemos el análisis cuando omega vale 2, calculamos las impedancias y con las impedancias, bueno, analizamos el circuito. En este caso, ¿qué podemos hacer? Pues este y este están en paralelo, hago la reducción para que me quede uno solo y aplico un nuevo divisor. Entonces, por ejemplo, ahí sabemos que como mi omega vale 2, ¿qué tenemos que hacer? Pues calcular cuánto vale la fuente, cuánto vale la impedancia y, por ejemplo, en este caso, este y este están en paralelo, hacemos la reducción para que nos quede de estas dos una sola. Este y este están en paralelo, por lo tanto, yo quiero encontrar este, pues aplico un divisor. Yo digo, el voltaje que quiero encontrar en dónde es, pues en la resistencia de 1. ¿Entre quién? Entre la suma de todas las impedancias. Y nosotros de ahí podemos resolver eso de diferentes formas. Por ejemplo, esto que está aquí,
Esto que está aquí, pues yo lo puedo trabajar multiplicado por el conjugado o convertir esto o a una forma compleja. Entonces, fíjense, cuando yo calculé este voltaje es para cuando teníamos encendida la fuente que teníamos acá, la fuente de voltaje, que tenía una omega de 2, una amplitud de 10 y era un coseno de 2t. Bueno, quiere decir que entonces, este es el voltaje que obtuve cuando nada más dejamos encendida esta fuente. Este voltaje que obtuvimos, por lo tanto, nos dice que tiene una amplitud y que tiene un ángulo. Lo podemos convertir en una función en el dominio del tiempo. Como es un fasor, recuerden que podemos convertirlo a algo como esto, que sería la amplitud de m coseno de quién, de omega t, más un ángulo, que es la forma, ¿no?, que nos da a convertir de aquí a acá. Bm, yo sé que vale esto. Yo sé que al convertir un fasor a una función en el dominio del tiempo es una función cosenoidal. ¿De quién? De omega t. Omega t, pues es la misma que la función de entrada, ¿no? Porque si el voltaje que tenemos aquí es generado por esta fuente de voltaje, quiere decir que entonces tienen, o que es el voltaje, menos el ángulo, que es de 30.79. Y entonces, hasta ahí hicimos el cálculo para esa fuente. Ahora, el último caso es cuando dejamos encendida esta fuente. Si se fijan, esta fuente originalmente tenía este valor, 2 seno de 5t. Pero aquí tenemos un valor de omega. En el caso anterior, omega valía 2, ahora omega vale 5. ¿Qué afecta eso? Pues que ahora tengo que volver a calcular las impedancias de cada uno de los elementos. ¿Sí? Si yo quiero calcular este voltaje y tengo esta corriente, bueno, pues yo sé que si hago la reducción hasta que me quede esta fuente de corriente en paralelo con esta impedancia y con toda la impedancia de acá, puedo determinar cuál es la corriente que se viene por acá, multiplicarla por este valor y que me dé mi voltaje 3, o sea, el otro voltaje que me falta. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, muy sencillo. Este y este, ¿cómo están? Pues están en paralelo. Entonces, hacemos la multiplicación para que nos queden en paralelo. Nos queda una sola expresión. Ahora, de ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues planteamos que para que haya una corriente esta impedancia. Entonces, realmente lo que estamos viendo aquí es que esta corriente I1 yo puedo aplicar un divisor de corriente, que es la impedancia opuesta. ¿Entre quién? Entre la suma de esta, más esta, más esta. Y multiplicados por quién? Por la impedancia de entrada. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es la aplicación de un simple divisor de corriente. Entonces, si calculamos cuánto vale la corriente, bueno, entonces decimos que esta corriente es la misma que pasa por esta impedancia. Entonces, si yo calculo la corriente y la multiplico por el valor de la impedancia, que es 1, me va a decir cuánto vale voltaje. Mi voltaje me dice que es este. ¿Vale? Es decir, esta operación pues yo la puedo hacer como esta, multiplico este por este y luego la división, pues puedo convertirlo a fasores o puedo trabajarlo como números complejos, pero voy a llegar al mismo resultado. Este resultado es un fasor, es una función en el dominio de la frecuencia, pero yo lo puedo convertir, recuerden, a una función en el dominio del tiempo. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, que para convertirlo, pues la amplitud, 2.33, es una función, al pasar de aquí para acá, es una función coseno. ¿De quién? De omega t. Pero quien dio origen a este voltaje es quién? Pues es la misma función de entrada que tenemos acá, de la fuente, que es 2 seno de 5t. Entonces, esto que está aquí es el mismo valor que debe de llevar la función. Y el ángulo dice que vale menos 80. Entonces, aquí estoy convirtiendo esta función a una función en el dominio del tiempo. Pero no es la única forma en la que lo puedo expresar. Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos esto convertirlo o dejarlo expresado como está acá, a una función senoidal, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya vimos, ¿no? Que lo único que hay que hacer es sumarle a esto 90 grados. Si le sumamos 90 grados, automáticamente la función pasa de ser coseno a una función seno. Y aquí nos quedaría, entonces son menos 80 más 90, nos queda más 10. Y esto que está aquí, entonces, es mi voltaje. Pero ojo,
este voltaje es generado por esa fuente de voltaje. Quiere decir que entonces el voltaje de cero es resultado del voltaje que aporta este, más el voltaje que aporta este y más el voltaje que aporta este. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues dejarlo planteado de esta manera. Si el voltaje de salida es la aportación de la fuente de 5 volts, más la aportación de la fuente de voltaje, más lo que aporta la fuente de corriente. ¿Por qué no lo estamos sumando? Muy sencillo. Por la simple y sencilla razón de que este tiene un valor de omega, este tiene otro valor de omega, y esos valores son totalmente diferentes. Por lo tanto, yo no lo puedo sumar algebraicamente. Lo único que puedo hacer es dejar la función expresada como la suma de cada uno de esos términos, ¿vale? Para que lo pueda realizar de esa manera. Y o sea, lo puedo plantear, evaluar, darle diferentes valores a t y me dé la función y poderla graficar. Pero como en el caso anterior, ahí así podíamos sumar. ¿Por qué? Porque para cada una de las fuentes tenían el mismo valor de omega. Es decir, si omega valía 100, bueno, para todas las fuentes valía 100. Pero en este caso, para este omega vale 2, omega vale 5. Entonces, ahí no podemos hacer la suma, porque aquí tenemos la suma de 2t y la suma de 5t no se puede realizar porque son argumentos totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces, básicamente es lo que hay que hacer en cuanto a lo que sería el teorema de Thevenin. El teorema de superposición, básicamente. Entonces, básicamente lo que tenemos que ir planteando, ¿no? Igual que en la unidad anterior, es dejar solamente una fuente encendida a la vez y hacer el análisis. Ahora, recuerden, si tenemos un caso como este en el cual los valores de omega son diferentes, hay que calcular para cada caso su impedancia. Si el valor de omega es el mismo para todas las fuentes, entonces, pues nada más hacer el cálculo una sola vez. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, si dijéramos que este vale 5t, pues no habría problema, ¿no? Porque diríamos, entonces, cuando hagamos el análisis de este y de este, los valores de omega van a ser iguales, por lo tanto, las impedancias las calculamos una vez y las seguimos trabajando siempre. Pero como son diferentes, la impedancia, cuando haga el análisis, tengo que calcularla para esta omega y luego para esta omega, si cuando sean diferentes, y al final, pues dejar planteado mi resultado como únicamente la suma de eso, ¿vale? Bueno, entonces prácticamente, si ven el principio también de la superposición, es el mismo, ¿no? Es dejar encendida la fuente, hacer el análisis y al final, pues dejar planteada la suma de todos los voltajes o todas las corrientes resultantes. ¿Sí? Nada más considera entonces qué pasa, o en este caso, nuestro valor de omega es el mismo para todas las fuentes o el valor de omega cambia para cada fuente. Si cambia para cada fuente, entonces recuerden, hay que calcular la impedancia para cada omega o para cada fuente. ¿Vale? Bueno, hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta sobre lo que es el método de superposición? ¿Todo claro? ¿Sí se entiende? ¿Sí quedó claro esta parte de cómo aplicamos el teorema de superposición? Sí, bueno, ok, entonces miren aquí en la presentación después viene, entonces vamos a dejar la siguiente actividad sería terminar el de nodos y terminar este del teorema de superposición para que lo puedan entregar igual el día de mañana ya en la tarde, para que lo resuelvan, y si tienen alguna duda pues igual lo veremos la siguiente clase. El día miércoles, ¿no es cierto? Miércoles, perdón, tendríamos la siguiente clase. Bien. El día miércoles, ese día creo que íbamos a empezar a las 7 de la mañana, como estaba normalmente el horario, para hacer dos cosas. Es ver Thevenin Norton y la máxima transferencia de potencia, que les digo, se lo vemos como en una hora. El resto del tiempo le dedicaríamos a ver lo que es ya la última unidad, el tema número 4. Ese tema número 4 prácticamente es el
manejo de potencias y cuestiones básicas y básicas. La idea es que este día veamos todo lo que es el fundamento de calcular las diferentes potencias, las fórmulas para calcularlos y ver algunos ejemplos de lo que sean las conexiones, para dejarles lo que sería la evaluación del tema número 4. La evaluación del tema número 4 va a ser una evaluación en la cual pues, yo les voy a dar el examen y ustedes, como decían ustedes, va a ser para llevar, se lo van a llevar, van a hacer sus cálculos, van a investigar, van a resolver los problemas y cuando ya lo tengan, pues me lo van a enviar a la plataforma, vamos para una fecha. Y el día jueves vamos a hacer el examen de este tema. Entonces, el día miércoles terminamos con lo que sería este tema de que es el corriente alterna y el día jueves hacemos el examen que esté fresquecito para que no se les vaya a olvidar, ¿no? Y de igual manera, el día miércoles empezamos a ver el último tema para dejarle todo listo para dejarles el examen, ¿sí? Dejarles ya el examen listo, para que decirles cuándo se los doy, para que empiecen a trabajar y vemos qué fecha de entrega vamos a manejar. Sí, pero ese examen sería prácticamente, como les digo, no sería como los demás de que les suba la plataforma, damos un tiempo, sino que sería como si ustedes se lo llevarían para resolverlo y entregarlo como si fuera una de las actividades. Pero bueno, sería de esa manera. Entonces, les encargo, por que traten de practicar, que terminen el ejercicio de lo de que eran nodos y este ejercicio que viene aquí, que es calcular el voltaje de salida aplicando lo que es la superposición para que vayan practicando. Si tienen alguna duda, de igual manera, la siguiente clase que es el día miércoles, ustedes me digan, pues ya bien, ¿no? Como si queda alguna duda, si algo no quedó claro, bueno, lo puedan plantear, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí será todo por el día de hoy, jóvenes. Les agradezco su asistencia para avanzar en esta parte y terminar en tiempo y forma de lo que serían los temarios. Prácticamente, pues ya, el tema que nos queda pendiente, bueno, los temas que son Thevenin Norton y lo que sería la máxima transferencia de potencia, pues realmente es muy sencillo, ¿no? Lo vemos rápido, vemos nada más cómo se enfoca lo de Thevenin Norton a esta parte. Es lo mismo que hicimos en el tema anterior, solamente que trabajando con números complejos, vemos o recordamos cómo se obtiene la máxima transferencia de potencia y ya, prácticamente quedaríamos listos para el examen del día jueves, ¿sí? Y ya si nos ponemos de acuerdo también para avanzar en lo que sería el tema número 4 y ver las fechas en las que entregarían ese último examen, ¿vale? Bueno, jóvenes, entonces, si no hay alguna otra cuestión, pues les agradezco nuevamente que hayan asistido y, bueno, nos vemos el día miércoles para, pues ya, esperemos terminar ese día y ya nada más dejar todo listo para nuestro examen del día jueves y ver la fecha en la que dejaríamos el último examen y cómo vamos a trabajar esa parte del examen. ¿Sale? Bueno, chicos, entonces sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día miércoles. Les recuerdo entonces probar ese día sí nos veremos a las 7 para pues terminar sin ningún problema. ¿Sale? Entonces que pasen una bonita tarde, jóvenes. Nos vemos. Sale, profe, gracias. Igual. Gracias, profe. Hasta luego. Dale, profe.